Ante todo, tenga un cordial saludo. Hoy presentaremos el tema factores climáticos, encargado por el ingeniero Warguachipani, expuesto por Condori Champi, Loraico Ábalos y Ruiz Oscameito. Nosotros somos de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Sin más que decir, comenzaremos con el tema. Antes de comenzar con los factores climáticos, es prudente mencionar qué es el clima, y este es un conjunto de valores o promedios de ciertas condiciones atmosféricas de una determinada región o zona. Y esta tiene una descripción estadística de las condiciones meteorológicas con más frecuencia de una región o cierto periodo de tiempo. En un sentido amplio, el clima se refiere al estado del sistema climático como un todo, incluyendo sus variaciones y descripciones estadísticas. Factores geográficos que influyen en la diversidad climática del Perú. Estas vienen a ser las cordilleras de los Andes, y en esta parte se logra ver los factores geográficos. Tiene que ver con un aspecto tectónico de las placas tectónicas que ha conllevado a la elevación Hertz o genética para esta formación tan alta de mayor altitud, que obviamente lo tiene el departamento de Ancash. Nevado, esto ha determinado una diversidad climática desde nuestra zona costera hasta la parte más alta, y su recorrido vamos a tener pisos altitudinales y cada una de ellas diversos climas dependientemente. Otro de los factores que tenemos es las corrientes oceánicas peruanas. En estas corrientes oceánicas peruanas también llamadas corrientes de Humboldt por el padre de la geografía moderna, Alexander de Bonjour, es una corriente de aguas frías que van a venir del sur y van obviamente a tener el punto final frente al apartamento de Así. Que esta corriente va a determinar un fenómeno que se considera como el fenómeno del afloramiento, que va a determinar la diversidad de peces que hay en nuestro mar peruano. Otro de los factores que tenemos es el anticiclón del Pacífico del Sur. Es que en este anticiclón vienen a ser las nubes muy húmedas que van a desplazarse del sur a norte y van a abarcar toda la zona costera de nuestro país, y esto va a determinar también el tipo de clima y la condición y del ambiente en el cual va a influenciar pues la vegetación. Otro de los puntos que venimos mencionando es que tenemos las corrientes oceánicas ecuatorial del Niño. Tenemos acá la corriente oceánica, también llamada corriente del Niño. En este caso vamos a centrarnos en la parte norte de nuestro país, en Tumbes y Piura principalmente. Está influenciado por una corriente de aguas cálidas, de las cuales cada cierto tiempo de nuestro país se emerge para poder cambiar el clima. Así que en este punto, esta influencia muchas veces ocurre en precipitaciones muy continuas, de las cuales a veces conlleva fenómenos o desastres naturales, el cual el hombre va a tener que tener en cuenta sobre estos fenómenos de influencia de las corrientes de aguas cálidas y obviamente también dichas, ¿no? Factores climáticos son aquellos agentes que modifican el comportamiento de los elementos del clima, y estos vienen a ser la precipitación, temperatura, presión atmosférica, viento, humedad, nubosidad y evaporación, y de acuerdo a su interacción, su presencia e intensidad. Es decir, que varían de una zona a otras en función de varios factores. Y los factores vienen a ser, por ejemplo, la latitud, altitud, circulación general, atmosférico, geografía o relieve, o continentalidad, y también las corrientes marinas. Uno de los factores climáticos vendría a ser los factores geográficos. Estas son elementos del clima que se encuentran condicionados por factores geográficos.
que los modifican. Es decir, que estos factores están relacionados con la forma de la Tierra, el relieve, las distribuciones de los continentes y el agua, y los vientos y las corrientes marinas. A ver, uno de los puntos de los factores geográficos viene a ser la influencia marítima. ¿Y qué son estas? Estas regulan la temperatura de los mares. Y los mares generan vapor de agua y por ello que es que las precipitaciones salen de ahí. Y bueno, una de las diferencias de la temperatura entre el mar y el continente es que provocan brisas en la costa y las cuales atenúan a las diferencias térmicas entre ambas zonas. Es decir que los continentes rápidamente modifican su temperatura de acuerdo con la temperatura del aire. Entonces, que los continentes al calentarse, pero cuando empieza a hacer frío, las aguas también tardan más en enfriarse y por lo tanto las aguas están desfasadas respecto a la temperatura del ambiente. A esto se le llama efecto moderador de las aguas. Y otro punto que tenemos es el relieve. El relieve terrestre es el término que define a los factores que definen la corteza terrestre o litosfera de la superficie, tanto en relación con las tierras emergidas como en cuanto al relieve oceánico, es decir, en el fondo del mar. Entre la relieve se les caracteriza, por ejemplo, tiene la superficie terrestre, están las montañas, las macetas, las llanuras. También quiero mencionar que relieve es sinónimo de accidentes geográficos, las cuales presentan en forma de irregularidades y de desniveles dentro de un ecosistema terrestre o acuático, las cuales brindan una modificación en un área determinado. Y uno de los estudios de relieve es que estudia el clima, tanto la flora y la fauna, y también puede causar procesos internos del planeta Tierra y accidentes en la naturaleza, y tanto por la intervención del ser humano. Además del relieve, es usado para hacer ilusión a una técnica incultúrica. Algunas características les voy a mencionar, es que es el resultado de procesos geológicos, también puede tener causas endogéneas o exogéneas, y otro punto sería que puede ser continental o oceánica. Uno de los factores geográficos vienen a ser los factores primarios, y esta es la altitud. Se denomina altitud a la distancia vertical que existe entre cualquier punto de la Tierra con relación o con respecto al nivel del mar. Se toma como referencia el nivel del mar, ¿no? Prácticamente dicho. La altitud es relacionada con los pisos térmicos. Esto es la correlación que existe entre la altitud y el factor modificador del clima, sobre todo en las zonas intertropicales. En virtud de que a mayor altitud la temperatura ambiental disminuye aproximadamente a 1 centígrado por cada 180 metros de altura. Uno de los instrumentos de medición para la altitud se conoce con el nombre de altímetro, y también es propiamente dicho que se usa en la aeronáutica. Y otro de los puntos de los factores primarios geográficos viene a ser la latitud. La latitud es la distancia angular que hay entre un punto cualquiera de nuestro planeta Tierra, y la línea que los divide es al medio. O sea, dicta que entre más cerca esté del ecuador hay más temperatura, lluvia o viceversa. Esta distancia se mide a lo largo del meridiano. Dicho punto se encuentra y se clasifica en dos, según el hemisferio terrestre, y también la latitud del norte y la latitud del sur, correspondientemente dicho. La latitud
y la longitud. Estas son distancias angulares planetarias que determinan las coordenadas globales de un punto y se miden en grados hexagesimales, mientras que sus divisiones o fracciones de grados se miden en minutos y también los segundos sexagesimales. De esta forma, el ecuador es considerado en grado cero y cada uno de los polos grados está a 90, y para el polo norte a 90 y para el polo sur también. Es usual representarlos con grados de hemisferio norte como positivo a 90 grados y los del sur a como 90 negativos, 90 grados. Eso sería todo con los factores primarios. Siguiendo con la exposición, entraremos a los factores astronómicos. Los factores astronómicos corresponden a la influencia de la posición de la Tierra durante el movimiento de rotación sobre su eje y traslación alrededor del Sol. Estos movimientos definen la cantidad de radiación solar que recibe. Empezaremos con la radiación solar. La radiación solar es la energía emitida por el Sol, que se propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Esa energía es el motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima. El Sol emite energía en forma de radiación de onda corta, después de pasar por la atmósfera, donde sufre un proceso de debilitación por la difusión, reflexión en las nubes, la absorción por las moléculas de gases y por las partículas suspendidas. La radiación solar alcanza la superficie terrestre, oceánica y continental, que la refleja o la absorbe. Seguimos con la precesión. La precesión o movimiento de precesión es el movimiento asociado con el cambio de dirección en el espacio, que experimenta el eje instantáneo de la rotación en un cuerpo. Más exactamente, la precesión pura es aquel movimiento del eje de rotación que mantiene su segundo ángulo de Euler constante. Este movimiento de nutrición también se da en el eje de la Tierra. Hay dos tipos de precesión: la precesión debida al momento externos y la precesión sin momentos de fuerzas externas. La oblicuidad. La oblicuidad de la eclíptica es el ángulo de la inclinación que presenta el eje de rotación de la Tierra con respecto a una perpendicular al plano de la eclíptica. Es el responsable de las estaciones del año. No es constante, sino que cambia por el movimiento de nutrición. Para los demás planetas, el ángulo que forman su eje de rotación con el plano de su órbita se llama inclinación axial, y es la responsable también de las estaciones que se presentan en dichos planetas. En caso de Marte, la inclinación es de 25 grados, muy parecida al de la Tierra. Como el año de Marte es el doble de largo, provoca estaciones también el doble de largas que la Tierra. Por último tenemos a la excentricidad. La excentricidad es un término usado para describir la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, función de su semieje mayor y de su semieje menor. La excentricidad influye en las diferentes estaciones. Cuando la Tierra está más cerca del Sol, recibe más radiación solar. Si esto ocurre durante el invierno, este será menos severo. Si la Tierra está más cerca del Sol durante el verano, esta será relativamente muy cálida. Los factores termodinámicos. Analiza la viabilidad de las reacciones químicas, es decir, la posibilidad de que éstas ocurran. Así, de acuerdo a los parámetros termodinámicos, se tendrá que la energía libre indicará si la reacción es factible o no. La circulación atmosférica es un fenómeno impulsado y sostenido por el desigual calentamiento entre el ecuador y los polos. Uno es el más caliente, que es el ecuador, y los polos son los que están congelados. Sin embargo, su configuración definitiva depende, entre otros factores de gran importancia, como son el movimiento de la Tierra, el de rotación, las configuraciones de tierras y mares y las propiedades fisioquímicas del aire. Constituyen un continuo trasvase de energía que permite mantener el equilibrio calorífico del planeta. La energía se transporta de varias formas y experimenta transformaciones, como son el calor latente, el calor sensible, energía potencial,
energía cinética, entre otros. En definitiva, se pasa de un proceso inicial térmico a una serie de procesos dinámicos, en los cuales la atmósfera transporta energía por movimiento del aire, verticales u horizontales, y estos últimos pueden ser de tipo meridiano o zonal. A la transferencia de energía y vapor de agua que se produce en la atmósfera, hay que añadir la transferencia de un momento angular. Se trata de una magnitud que permanece constante en los cuerpos que giran en rotación. Factores climatológicos que influyen en el Perú. En el Perú, luego de haber estudiado la información meteorológica de aproximadamente 20 años, que estos abarcan entre 1965 a 1984, podemos encontrar 27 tipos de clima, según la metodología de Warren Tomwaite, repartidos a lo largo de nuestro territorio. Los tipos de clima van desde el desierto árido, que se encuentra en la costa, pasando por climas templados, fríos y rígidos de los valles interandinos, que se ubican en la sierra, hasta los tipos cálidos y lluviosos de la selva. Los factores que determinan el clima en el Perú son tres: la situación del país en la zona intertropical, las modificaciones altitudinales que introduce la cordillera de los Andes y la más importante y más influente, que son las corrientes marinas peruanas o la corriente de Humboldt. Corrientes marítimas. La corriente de Humboldt, también conocida como corriente peruana, viaja de sur a norte. Esta va desde el tercio superior de Chile hasta los límites que tiene Perú con Ecuador. El movimiento de rotación de la Tierra empuja las aguas profundas y por lo tanto estas son frías hacia el norte y hacia la superficie. Esto no solo enfría las aguas de la superficie, sino también impacta en el ecosistema que está a su paso. En Chile, el desierto de Atacama se debe a que gran parte sea fría y a la sequedad que genera esta corriente. También en el Perú se genera de que regiones que deberían tener climas tropicales húmedos sean secos y áridos. Esto se debe al factor de la corriente marina.